los seres vivos. Entonces, entre este y el de fisicoquímica, déjenme, voy a tomar un poquito de agua y ya vengo. Listo. Ok, entonces vamos a biología. Biología es una actividad, básicamente es una actividad relacionada con la lectura. Aquí no hay experimentación, simplemente usted tiene que leer y con base en la lectura sacar conclusiones y trabajarle acá. Yo simplemente le voy a dar unos tips. Aquí hay una actividad que es como más de análisis que experimentación. Propone un experimento y usted simplemente, teniendo en cuenta lo que está preguntándole aquí, dice qué le pasaría a ese experimento. Son puras hipótesis. Yo le voy a dar unos tips para esto. ¿Qué es la respiración? ¿Alguien sabe qué es eso o ha escuchado algo respecto a la respiración? Es un proceso biológico, profe. ¿Para qué sirve? Profe, la respiración es la entrada de oxígeno al cuerpo. ¿Seguro? Sí, señor. Mamá oxígeno. ¿Seguros? ¿Alguien más? Profe, que cuando uno respira le entra oxígeno a los pulmones, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Alguien quiere decir algo adicional? Tomamos La el oxígeno del aire, profe. profe, Oxígeno al aire. Todo el mundo habla de oxígeno, pero nadie se compromete. profe, Yo, María profe, José, usted cambie el paradigma. Dígame algo diferente. profe, en la respiración lo ¿Quién? que ¿Quién? produce, por ley, ya, gracias. Lo que produce es que ¿cómo se dice? Se oxigena la sangre. ¿Alguien más? Bueno, gentecita, pues lamento decepcionarlos. Del todo eso no es respiración como tal. Al menos no en su totalidad, no en todo el concepto como tal. La respiración, como algunos de ustedes dijeron, es un proceso biológico. Ocurre en todos los seres vivos. Resulta que nosotros los seres humanos somos seres vivos, pero las bacterias también son seres vivas. Y hay muchísimas bacterias que no utilizan oxígeno, que no necesitan oxígeno para respirar, que utilizan otras sustancias diferentes. Entonces, ¿qué quiero con esto? Quiero que ustedes se saquen de la cabeza esa idea de que la respiración sirve para que metamos oxígeno a los pulmones. Nosotros los seres humanos no somos los únicos seres vivos del planeta y la respiración ocurre en todos los seres vivos. ¿Qué pasa? Que existen diferentes tipos de respiración. ¿Para qué sirve la respiración? Eso se los conté allá arriba cuando estábamos hablando del fósforo. La respiración es un proceso metabólico por el cual se produce una molécula que se llama el ATP. ¿Se acuerdan del ATP? Sí, señor. Lo acabamos de ver hace un par de minutos. El ATP es una molécula que tiene fósforo y sirve porque es una molécula que tiene mucha energía y pues es la que le da energía al cuerpo de cualquier ser vivo, desde una bacteria hasta una ballena azul. Todos utilizan ATP, todos respiran, no todos utilizan oxígeno y no todos intercambian gases de la misma manera. Entonces, hay dos tipos de respiración. Una es una respiración que se conoce como respiración aeróbica. Aeróbica y anaeróbica. Muy bien, perfecto. La respiración aeróbica es la que utiliza oxígeno. Esa la hacemos nosotros
La hacen los peces, la hacen los cucarrones, lo hace un gallinazo, lo hace una lombriz de tierra. Todos esos respiran de forma aeróbica. Pero también existe otra que se llama la respiración anaeróbica. Y esta no utiliza oxígeno. Por ejemplo, aquí nos está dando un ejemplo. En este ejemplo se utiliza sulfato en lugar de oxígeno y se utiliza hidrógeno. Esto seguramente es una bacteria que crece en un volcán o cerca de un volcán, de los que se encuentran en el fondo del océano. Ahí casi no hay oxígeno, pero si hay muchos sulfatos y la bacteria, en lugar de utilizar oxígeno, pues utiliza sulfatos. También en pantanos, en algunos pantanos donde el agua está estancada, el fondo del lago como tal, del pantano como tal, no tiene mucho oxígeno, pero en el fondo del pantano sí hay bacterias y esas bacterias utilizan sulfatos. Eso hace que los pantanos, por ejemplo, huelan apestoso, huelan como a huevo podrido. Los pantanos tienen olores muy desagradables. Yo no sé si ustedes han pasado alguna vez por un lago donde esté el agua estancada, que huele muy feo, huele mucho a podrido, huele mucho a huevo podrido, asqueroso. Eso es porque hay bacterias que están haciendo respiración anaeróbica. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, no es necesariamente el oxígeno, todos los seres vivos respiran, todos. Nosotros los animales y las plantas respiramos por una partecita en particular. Ustedes saben cómo se llama ese lugar, el lugar exacto en donde respiran los seres vivos que respiran de forma aeróbicamente. ¿Alguno de ustedes se imagina? ¿En dónde respiramos? Alvéolo, profe. En los alvéolos, dicen por acá. ¿Quién más? ¿Quién da más? La célula, En la célula. ¿En qué parte de la célula? ¿En el núcleo? la mitocondria. Muy bien, María José, perfecto. Efectivamente, María José, es en las mitocondrias donde respiramos. Nosotros no respiramos ni en los pulmones, ni en las agallas, ni en las tráqueas, ni en las branquias, ni en nada de eso. Nosotros respiramos en las mitocondrias. Las mitocondrias hacen parte de las células. ¿Se acuerdan cuando en sexto mirábamos las diferentes partes de la célula y para qué sirve cada una de ellas? Pues había una cosita que era más o menos así, como esto, que se encontraba dentro de la célula y se llama la mitocondria. La mitocondria recibe cositas para poder respirar. ¿Qué cositas recibe? Primero recibe comida en forma de glucosa. ¿Listo? Aquí está, mire. Recibe la comida en forma de glucosa. Recibe otra cosa adicional. Recibe, en el caso de los que somos aeróbicos, ¿no? Recibe oxígeno. Oxígeno más glucosa produce ATP, que es la energía. Aquí está la fórmula química. Esta es la fórmula química de lo que ocurre dentro de una mitocondria. Utiliza glucosa. ¿Qué hubo? Profe, una pregunta. ¿La mitocondria recibe la glucosa disuelta ¿Cómo así? o de qué manera? ¿Se acuerda que en sexto usted nos decía que a veces, o este año, no me acuerdo, a veces la célula recibe la glucosa disuelta y otras veces, pues no disuelta, pero sí en pedazos pequeños? Sí, es que siempre la glucosa siempre va a estar disuelta en el medio líquido que está dentro de la célula o en la sangre o pues donde sea que se haya metabolizado. Por ejemplo, cuando usted se come un pedacito de pan, usted le metió un mordisco a ese pan, lo masticó, lo llenó de saliva, pasó por su aparato digestivo, llegó al estómago y llegó al intestino delgado. Cuando llega al intestino delgado,
los azúcares que componen el pan son grandísimos, son enormes, pero en el transcurso desde su boca hasta el intestino delgado han actuado diferentes enzimas digestivas, han actuado ácidos gástricos y han actuado bacterias que descompusieron ese azúcar grandísimo y lo convierten en azúcares mucho más pequeños. La glucosa, es uno de los azúcares más simples y más pequeños que existe. ¿Listo? Entonces, esta glucosa la sacamos de la comida. Cuando usted se come un pan, cuando usted se come una fruta, cuando usted se come una sandía, un repollo, una zanahoria, siempre que consume una de esas cosas, está consumiendo azúcares y esos azúcares se convierten, entre otras cosas, en glucosa. ¿Listo? Solo que hay cosas que tienen más o menos glucosa. Por ejemplo, una papa tiene mucha más azúcar que, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Unas hojas de espinacas. ¿Listo? Entonces, ahí va. Pero, ¿Qué hubo? pero una pregunta. No. ¿Qué Orley? ¿Pregunta? No, hágale, siga. Hágale. Listo, le hago. ¿Qué pasa en la mitocondria? Pues llegan dos cosas. Llega la glucosa y llega el oxígeno. Ocurre una reacción química dentro de la mitocondria, descompone la glucosa, descompone el oxígeno y forma tres cosas, dos como sustancias de desecho y una pues como una sustancia que se va a utilizar. Lo primero que forma es el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, como ustedes saben, hay que eliminarlo, ¿sí o no? ¿O se queda dentro de las células? No. Hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Esta es una sustancia de desecho. Otra cosa que se forma es agua. Cada vez que nosotros respiramos en las células, formamos agua. Y la tercera cosa, más importante y lo que nos importa de la respiración, es energía. Formamos energía. ¿En qué forma? ¿Cómo es que se llama la molécula? ATP, profe. ATP. Se forma energía en forma de ATP. Todo esto ocurre ahí en la mitocondria. ¿Dónde tiene mitocondrias usted? En la célula. En todas las células de su cuerpo. Mírese los dedos del pie. ¿Los dedos del pie tienen mitocondrias? Sí. Sí, porque ahí hay células. Eso quiere decir que usted allá en los dedos de su pie está respirando. Las células de su cuerpo están respirando. Sino que mucha gente confunde. Sí, ¿Qué va? porque cuando está haciendo frío, a uno le entra frío por los pies, ¿no? Por la planta de los pies, profe. Pero bueno, no sé la relación a lo que lo llevas, pero ¿qué les puedo decir, chicos? Todas las células del cuerpo respiran. No porque el oxígeno llegue directamente ahí a esa zona del cuerpo, porque existen mecanismos para intercambiar gases. Eso es lo que les voy a presentar en el taller 2. ¿Listo? En el taller 1 simplemente quiero que ustedes sepan esto, que todos los organismos vivos respiran, que la respiración no necesariamente utiliza oxígeno, que hay respiración aeróbica y anaeróbica. Quiero que sepan que la respiración aeróbica ocurre en todas las células del cuerpo, en absolutamente todas, y que ocurre en las mitocondrias. ¿Listo? ¿Qué organismos vivos tienen? Bueno, pues esto en el caso de los eucariotas. Las plantas tienen mitocondrias. Los gatos tienen mitocondrias. Un gallinazo tiene mitocondrias. Una rosa que esté sembrada en su jardín tiene mitocondrias. Cualquier organismo que tenga una mitocondria hace respiración aeróbica. ¿Listo? Eso quiere decir que las plantas respiran. No solamente hacen fotosíntesis, además de hacer fotosíntesis, también respiran. ¿Listo? Aquí hay un par de preguntas que aparecen en la lectura. Quiero que las respondan en su cuaderno también, ¿no? Respiración anaeróbica, simple, es
una respiración que no utiliza oxígeno. Este tipo de respiración ocurre principalmente en bacterias. ¿Listo? Hay dos tipos de bacterias que hacen este tipo de respiración. Unas se llaman organismos anaeróbicos estrictos. ¿Qué será un anaeróbico estricto? Un organismo que lo necesita obligatoriamente. Muy bien. Que obligatoriamente tiene que respirar de esta manera. Solo puede respirar de forma anaerobia. Si le entra oxígeno a ese organismo, lo mata. ¿Listo? Y tenemos otros que son los organismos anaeróbicos facultativos. ¿Cuáles serán esos? ¿Qué? Además de los anaeróbicos estrictos, hay organismos anaeróbicos facultativos. ¿Cuáles serán los facultativos? Que pueden respirar con o sin oxígeno. Muy bien. Pueden respirar con oxígeno y respiran de forma normal. Pueden respirar sin oxígeno y respiran de forma también normal, pero anaeróbica. ¿Listo? Eso es todo. Aquí hay otro tipo de mecanismo de respiración que se llama la fermentación. Este es un proceso que hacen muchos organismos, pero principalmente nosotros, pues porque nosotros utilizamos muchos organismos para nuestro servicio, pues para que nos sirvan en realidad. Nosotros utilizamos mucho las levaduras. Las levaduras son un tipo de hongos que pueden hacer este tipo de respiración que se llama la fermentación. ¿En qué consiste? Simple. Es un proceso donde no se utiliza oxígeno. En la fermentación no se utiliza oxígeno. Se produce energía, pero además de energía se producen dos tipos de cosas. Una de esas cosas se llama alcoholes. ¿Listo? Entonces hay unas sustancias que cuando se fermentan producen alcoholes y pues producen ciertos efectos en los adultos responsables. Por ejemplo, para poder hacer cerveza o para poder hacer vino, tiene que uno tomar unos hongos, unas levaduras y que hagan este proceso de fermentación. Se les priva, se les quita el oxígeno y ellas les toca sí o sí para poder producir energía hacer fermentación. Y como producto de desecho se produce alcohol. Por eso la cerveza tiene alcohol, el vino tiene alcohol y si usted se lo toma se emborracha. Y hay otro proceso en que en lugar de alcohol lo que se produce es una cosa que se llama ácido láctico. El ácido láctico es el responsable de que la leche se cuaje y forme cosas como el kumis, quesitos, yogures. ¿Listo? Entonces, ese es un proceso adicional. Este es un proceso que nosotros los seres humanos hemos utilizado desde el inicio de la agricultura. Es un proceso muy chévere, muy interesante. Es prácticamente nosotros utilizando otro organismo para nuestro beneficio y el organismo pues tampoco es que la pase tan mal porque le estamos brindando comida todo el tiempo. Entonces esto es muy bonito. Me hubiera gustado también hacer una parte de experimentación con fermentación. De pronto el experimento que les planteo para la segunda actividad tiene que ver con fermentación. No lo sé todavía. De pronto sí, de pronto no. Entonces, ahí terminamos la parte de biología. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Todo está claro? ¿Comentarios? Todo está bien claro, profe. ¿Comentarios? Todo claro. Bueno. Finalmente, entonces, vamos a fisicoquímica. Esta lectura es un poco compleja. Tal vez se encuentran algunas palabras que son un poco difíciles, complicadas para ustedes, pero no se asusten. La idea es simple. La idea es que ustedes reconozcan que existen diferentes tipos de energía y que la energía no es estática. ¿Qué quiere decir esto?
que la energía constantemente está cambiando de forma. Un ejemplo de que la energía cambia de forma simple para ustedes. El Sol está enviando energía solar al planeta Tierra todo el tiempo, todos los días, durante todo el día. Esa energía nosotros no la podemos utilizar, pero hay quienes sí la pueden utilizar, ¿cierto? Las plantas, profe. Las plantas la pueden utilizar y las plantas transforman esa energía solar, la transforman, por ejemplo, en un fruto, la transforman en una raíz, la transforman en una hoja, en una rama. La energía constantemente se está transformando. Hay diferentes tipos de energía. Energía solar, energía eólica. ¿Qué más conocen ustedes? Energía química. Energía química. Bueno, este trabajo como tal está pensado para presentarles un tipo particular de energía que se llama la energía mecánica. La energía mecánica es la energía que se produce debido al movimiento. ¿Listo? Por ejemplo, cuando en Suiza tienen unas cosas que se llaman, creo que es en Suiza, sí, creo que es en Suiza. Tiene unas cosas que se llaman molinos de viento, que lo que hacen es que aprovechan la fuerza del viento para producir electricidad. ¿Cómo lo hacen? Profe, perdón, pero los molinos no son en Holanda. ¿En Holanda? Ah, en Holanda. ¿En Suiza no hay molinos de vientos? Espérate. No, No, sí, solamente sí. en Holanda. ¿Seguro? A ver. Molinos de viento en Suiza. A ver. Sí hay, pajudo. Molinos suizos. Vestigio del... Ah, pero estos son los molinos... Pero, profe, son más reconocidos los de Holanda. Vale. Bueno, donde sea que... Listo, en todo caso, en Suiza, en Holanda, en Europa. En Europa en general se utiliza mucho más la energía eólica de la que se utiliza aquí en América. Muy mal, porque aquí en América también hay fuertes vientos. Aquí es que estoy. En diferentes partes del país, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo es la cosa? Cuando estos molinos de viento mueven las astas, cuando esas astas se mueven, están produciendo movimiento. Ese movimiento se transforma a través de unas cosas que se llaman unos dínamos, se transforma de energía de movimiento, energía mecánica, a energía eléctrica. Y podemos utilizarla nosotros como por ejemplo para prender el televisor de la casa, para prender la calefacción, para prender la luz. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes conozcan el día de hoy. Simplemente que hablemos un poquitico de energía mecánica y para hablar de energía mecánica es necesario que hablemos de energía cinética y de energía potencial. ¿Listo? ¿Qué es energía en términos, como definición? ¿Qué es energía? ¿Ustedes qué se imaginan que es energía? Pues es como la capacidad Sí. que tiene un cuerpo para realizar, no sé, un movimiento, un trabajo. Vale. ¿Alguien más? Bueno, la energía es justamente eso. La capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. ¿Vale? ¿Qué tipo de trabajo se puede realizar con energía? Cualquiera. Por ejemplo, ustedes pueden con energía agarrar un lapicero y escribir en su cuaderno estoy en clase. Ustedes pueden con energía
por ejemplo, levantarse de su silla y estirarse. Se estiran. Y ahí consumieron ustedes energía en forma de ATP, que es energía química. ¿Qué otro trabajo se puede producir? Por ejemplo, cuando ustedes le dan clic al interruptor de su habitación, se prende la luz. Se prende porque hay una energía que está recorriendo el cableado eléctrico y está haciendo ese trabajo. El trabajo es iluminar. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes tienen estufas eléctricas en su casa, cuando ustedes accionan la palanquita, esa energía se transforma en calor y hace otro trabajo diferente, que es el trabajo de calentar. Y usted puede colocar ahí su olla y hacer su sancocho. Entonces, la energía es eso. Profe. Es como, ¿qué hubo? Profe, una pregunta, y cuando, por ejemplo, una persona toca a otra persona y le pasa corriente, Ok, eso tiene que ver con algo que nosotros... no, con ustedes no vemos cargas eléctricas. Bueno, Profe, eso ¿eso tiene... no sería estática? Sí, pero eso tiene que ver más con cargas eléctricas. ¿Se acuerdan cuando en Profe. primer... Lo mismo, no, Alfonso me robó la palabra. ¿Qué pasó? Para que Lo vean. mismo iba a decir, Vale. ¿eso no es energía estática? Sí, pero es otro tipo de energía. Eso tiene mucho que ver con algo que vimos en primer periodo, cuando hablábamos de que una molécula estaba cargada eléctricamente. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, cuando hablábamos de que una molécula estaba cargada eléctricamente, decíamos que podía tener muchos electrones y estaba cargada negativamente, o podía tener más protones que electrones y estaba cargada ¿de qué manera? Positivamente. Eso es primer periodo. Ojo pues. Entonces, para lo que está diciendo Luisa, ¿qué es lo que ocurre? Puede ser que usted se haya estado sobando mucho de pronto con la silla en la que está sentada, o no sé, o su ropa se frotó mucho en su cuerpo, y eso lo que hace es que hace una diferencia de cargas eléctricas. ¿Listo? Entonces, usted se carga eléctricamente, o sea que su cuerpo se llena de muchos electrones. Si usted se acerca a una persona que en lugar de estar cargada con muchos electrones, tiene una menor cantidad de electrones que usted en su cuerpo, o sea, no tiene carga o tiene carga positiva, y usted lo toca, lo que pasa es que todos esos electrones que están de más en su cuerpo quieren huir de su cuerpo e irse a meter al cuerpo de esa otra persona. Entonces, por eso, cuando usted lo toca, siente el corrientazo, es porque los electrones, ¡pum!, pasaron en un momentico al cuerpo de la otra persona. ¿Sí se entiende más o menos la idea o no? Sí. sí, profe, ya voy entendiendo. Eso es más o menos lo que son cargas eléctricas. Es otro tipo de energía. La energía eléctrica es un tipo de energía diferente. ¿Vale? Bueno, entonces, aquí en la parte de la mecánica, existen dos tipos de energías. Orley, silencio. Gracias. Existen dos tipos de energía mecánica que son la energía potencial y la energía cinética. ¿Cómo pueden entender esto? Simple. La energía potencial es esa energía que está ahí en potencia. O sea, les pongo un ejemplo. Yo tengo aquí en la mesa donde estoy sentado, bueno, en la silla, estoy sentado en la silla y la mesa está aquí al frente. En la mesita tengo un marcador. Y el marcador está aquí, al borde de la mesita. El marcador está quieto, pero ese marcador ahí quieto como está, tiene energía potencial. ¿Cómo así? Pues resulta que si yo empujo un poquitico el marcador y hago que el marcador se caiga de la mesa, el marcador
cae con una velocidad y puede realizar un trabajo. O sea, la energía que tiene ese marcador está ahí, pero está en potencia, está quietica, puede llegar a realizar un trabajo como puede que no lo realice nunca. ¿Listo? Por ejemplo, si usted está en el filo de una montaña y hay una roca ahí en todo el filo de la montaña, esa roca está ahí quieta, no se está moviendo. Pero si por alguna cosita del destino ocurre un terremoto y esa roca se cae, toda esa energía que tenía la roca ahí en potencia se transforma en energía en movimiento. Y esa roca puede realizar un trabajo. ¿Qué trabajo puede realizar? Por ejemplo, aplastar a una persona. O por ejemplo, aplastar a un carro que esté pasando por debajo de la roca. O por ejemplo, destruir una cantidad de árboles que hay en el bosque. Todo eso es trabajo también. ¿Listo? Entonces la energía potencial es esa energía que está ahí, que puede llegar a generarse, pero que no se está generando. Esa energía prácticamente es como energía estática y que está quietica. ¿Listo? Se contrapone a ese tipo de energía otra que se llama energía cinética, que es la energía del movimiento. Cuando la roca está quieta, tiene energía potencial. Si ocurre un terremoto y la roca se cae y se va rodando, cuando la roca empieza a moverse, en ese momento ya no es energía potencial, en ese momento es energía cinética. Por eso les coloco este ejemplo aquí. Tenemos un patinador. Cuando el patinador está en la cima de la cosita esta, rampa, cuando está en la cima y está quietico, o sea, aquí en este momento él está quietico, agarró la rampa y está quieto. En ese momento tiene energía potencial, porque en potencia él podría realizar un trabajo. ¿Qué trabajo? Moverse en su patineta. Cuando este tipo coloca la patineta en la rampa y se mueve, se está moviendo, en este momento tiene energía cinética, que es la energía del movimiento. ¿Preguntas? Pregunten. Pregunten. ¿Nadie va a preguntar? Profe, ¿todo cuerpo en reposo tiene energía potencial? Sí. Todo cuerpo en reposo puede tener energía potencial. Profe, Gracias, profe. ¿Qué, María José? tengo una pregunta, pero es más sobre energía nuclear. ¿Qué cosa? A ver, cuente. Pues usted ve cuando hace como una explosión nuclear, eso es grandísimo. Bueno, la exageración de la vida. Bueno, listo. Pero ahí cuando yo copié qué es energía nuclear, cuando lo que produce una explosión nuclear es que ¿cómo se dice? Explota el núcleo de un átomo. Ajá. Un átomo, bueno, pues que, digamos, a un solo átomo se le revienta el núcleo, ¿cómo le digo? ¿Hace ese alboroto que se hace o se necesita muchísimos más átomos? Pues yo sí creo que se necesita muchísimos más átomos, pero necesito que me aclare eso, por favor. Para la energía nuclear hay una cosa que se llama fisión nuclear. Tiene que ver con que hay núcleos inestables de material inestable, como por ejemplo el plutonio, el uranio. Son átomos que tienen un núcleo que es inestable. ¿Se acuerdan cuando estábamos jugando en FET? De pronto ustedes vieron el video que le colocábamos protones y neutrones y la molécula el átomo, se movía como de forma inestable. Pues resulta que el uranio, el plutonio y todas estas sustancias radioactivas tienen un núcleo que es inestable. Entonces, la energía nuclear consiste en eso, en aprovechar la energía que se produce
cuando el núcleo del átomo libera una de las partículas que tiene en su interior. ¿Vale? Eso libera muchísima energía. Muchísima, bastante. Libera tanta que una planta de energía nuclear puede producir mucha más electricidad que las plantas de las hidroeléctricas que tenemos aquí en Colombia, por ejemplo. Y simplemente trabajando con el núcleo de los átomos. ¿Cuál es el problema? Que el material que es radioactivo es tan inestable que puede causar causar reacciones en los átomos que están alrededor. En el caso de una bomba atómica, se aprovecha esto para causar una cosa que se llama una reacción en cadena. ¿Cómo ocurre la reacción en cadena? Pues un átomo se desintegra su núcleo, eso libera muchísima energía y las partículas del núcleo de ese átomo salen a toda velocidad. ¿Listo? ¿Qué pasa? Esa partícula, ¡pum!, choca contra el núcleo de otro átomo. Cuando choca contra el núcleo de otro átomo, ese átomo se vuelve inestable y también, ¡pum!, libera todas las partículas que tiene en su interior. Entonces, ahí es donde ocurre la reacción en cadena. La explosión de la descomposición de un átomo activa eso que ocurra también en otro átomo y eso le pega a otro átomo y ¿me entiendes? O sea, eso va escalando. Así sucesivamente, profe. Y así sucesivamente, hasta que se acabe toda la materia que va a reaccionar. Por ejemplo, si tenemos 1 kilogramo de plutonio, la reacción va a ocurrir hasta que todos los átomos de plutonio hayan reaccionado. Y eso va a producir una explosión ni la hijo de madre, porque se va a liberar muchísima energía solo de 1 kilogramo de plutonio. ¿Listo? Ok, Entonces, profe. hay una fórmula física de un viejito físico, se llamaba Albert Einstein. Albert Einstein decía que la energía era igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso es muchísima energía. Muchísima energía. Con un solo gramo de materia se puede producir una cantidad increíblemente grande de energía. La física es muy interesante. De pronto Pues algunos de creo ustedes... que me voy a dedicar a eso, profe. De pronto a algunos de cambié. ustedes les puede interesar. Entonces, Espere, ¿qué pasó? ¿cuál es la fórmula, profe? E es igual a mc al cuadrado. Energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es igual a m C al cuadrado. Bueno, por... resulta que si ustedes quieren calcular la cantidad de energía que tiene un cuerpo que está en movimiento, usted lo puede hacer. ¿De qué manera? Hay una fórmula matemática que es esta que está aquí. Energía cinética, o sea, energía del movimiento, es igual a la masa multiplicado por la aceleración, o sea, la aceleración es como el cambio de la velocidad a lo largo del tiempo. Eso lo vimos en sexto. ¿Se acuerdan? Nosotros hicimos experimento con canicas. Ay, ya me acuerdo de eso. Sí, se acuerdan. Perfecto. Entonces, energía cinética es igual a la masa multiplicado por la aceleración a la que va el cuerpo y eso multiplicado por la distancia que ha recorrido el cuerpo. Si usted multiplica esas tres cosas, el resultado es la energía cinética, que se calcula en fuerzas por distancias. Más adelante les daré ejemplos de eso. Por ahora necesito que conozcan la teoría. La energía potencial, pues solo les voy a hablar de la potencial gravitatoria, porque hay otra que es la potencial elástica, pero esa no la quiero presentar. La potencial gravitatoria tiene que ver con la gravedad. La gravedad es una aceleración
que se convierte en fuerza cuando se agrega una masa. ¿Listo? Entonces, la gravedad, bueno, aquí está. La energía potencial gravitatoria tiene que ver con la energía que tiene el objeto dependiendo de a qué altura se encuentre el objeto. ¿Listo? La aceleración de la gravedad actúa sobre los cuerpos y los acelera a lo largo del tiempo. ¿Cómo así? Pues sencillo. Si yo cojo un ladrillo y lo coloco a 5 centímetros del suelo y lo suelto, el ladrillo se acelera un poquitico y la fuerza con la que cae pues no es tan grande, ¿cierto? No es tan grave, el ladrillo ¡pum! Cae y queda ahí. Pero si yo cojo ese mismo ladrillo, me monto un avión, me voy al cielo allá en las nubes y cojo el ladrillo y lo suelto desde el avión, ese ladrillo conforme va bajando se va acelerando cada vez más. ¿Por qué se acelera? Porque la gravedad, que es una aceleración, lo acelera. Quiere decir esto que el ladrillo conforme pase el tiempo cada vez va a ir más y más y más y más rápido. ¿Listo? Esto simplemente ¿en qué? En las condiciones en las que estamos en el planeta, ¿no? Y teniendo en cuenta la gravedad que tiene el planeta, la aceleración de la gravedad que tiene el planeta. Aquí la toman por 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, el ladrillo que cae desde el avión, cuando choca con el suelo, llega con la misma fuerza que el ladrillo que tiramos a 5 centímetros del suelo. Más fuerza. No, profe, porque contiene más fuerza. Tiene más fuerza, se aceleró mucho más, se aceleró muchísimo. Y cuando golpea finalmente el suelo, pues golpea con mucha más fuerza y puede causar mucho más daño. ¿Sí o no? Entonces, eso es en lo que consiste esta parte de la energía potencial gravitatoria. Un objeto que tenga energía potencial tendrá diferente energía potencial dependiendo de a qué distancia se encuentre del suelo. Aquí tenemos este tipo que tiene una polea. ¿Listo? Si este objeto pesado se encuentra un poquitico más abajo, pues va a tener un tipo de fuerza, ¿cierto? Una fuerza como tal. Va a generar un trabajo como tal. Pero si lo colocamos más arriba, la fuerza que alcanza es mucho mayor y puede causar mucho más daño. ¿Vale? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Mientras el pesito esté ahí quieto, mientras yo tenga las manos en el lazo y el peso no se esté moviendo, mientras no se mueva, mientras esté estático, quieto, tiene energía potencial gravitatoria. Pero si yo, no sé, me picó una avispa en la parte de atrás del cuello y suelto la cuerda, en el momento en el que esta pesita empieza a moverse, ya no tiene energía potencial, ya tiene otro tipo de energía. ¿Cómo se llama ese otro tipo de energía? Cinética. 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 Ya es energía del movimiento. ¿Listo? Existía otro tipo de energía potencial que yo les quería, pues no se los quería meter acá, pero se los comento, que es energía potencial elástica, que tiene que ver, por ejemplo, con los resortes. Y la potencial es que esté quieto. Hagan de cuenta de eso, ténganlo, memorícenlo prácticamente. Potencial significa que está quieto, que la energía está en potencia y cinético, que se mueve. En los resortes, ¿qué ocurre? Hagan de cuenta que ustedes tienen ahí a la mano un arco y una flecha. Cogen el arco y estiran hasta lo máximo que puedan con la flecha. ¿Listo? Entre más estiren usted ese elástico del arco, más energía va a impregnar usted en la flecha, ¿cierto? Cuando usted suelte esa flecha se va a ir a toda velocidad y va a atravesar lo que sea. Pero si usted medio tensiona ahí la cuerda y suelta, pues la flechita va a caer al suelo, ahí, sin fuerza.
porque no aplicó usted suficiente fuerza sobre la flecha. Eso es energía potencial elástica. Ese es otro tipo de energía diferente. Bueno, entonces, acá para calcular la energía cinética tenemos que multiplicar la masa por la aceleración por la distancia. Para calcular la energía potencial gravitatoria es exactamente lo mismo, solo que ahora vamos a cambiarles los nombres. Para calcular energía potencial gravitatoria multiplicamos la masa por la gravedad. La gravedad siempre va a ser esta en el planeta Tierra. En el planeta Tierra, ¿no? Porque si cambiamos de planeta, la gravedad cambia también, es diferente. Multiplicado por la distancia. ¿Qué distancia? La distancia que el objeto se encuentra de la superficie del planeta. ¿Listo? No es complicado, es sencillo. Y finalizamos aquí con energía térmica. ¿Qué será energía térmica? ¿A qué le suena térmico? Es la energía que se aplica en base al calor. Con base en el calor. Eso. Ay, Dios. Sí. La energía térmica es aquella energía que se aplica con base en el calor. Hay 3 leyes de la termodinámica: la ley cero, la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica. Ese tema lo veremos en octavo. ¿Qué es importante saber aquí? Pues cada vez que se realice un trabajo, cualquiera que este sea el trabajo, siempre se produce calor. Siempre. Siempre, siempre. Y nosotros podemos hacer uso de ese calor para diferentes cosas. Por ejemplo, les voy a hablar de un trabajo. Aquí está este señor, pujante el hombre. Está realizando un trabajo. ¿Qué trabajo está realizando? Está moviendo este cuadro. Está moviendo y lo mueve del punto A al punto B. Resulta que mientras él lo está moviendo, la superficie de la Tierra y el cuadrito están rozándose. Hay una fuerza que se llama la fuerza de rozamiento. Lo vimos también el año pasado, cuando estaban en sexto, cuando hablamos de fuerzas. La fuerza de rozamiento lo que causa es un calor por fricción. Entonces la parte de aquí abajo se calienta. ¿Qué tipo de trabajo tiene que ver con la energía térmica? Por ejemplo, cuando ustedes van a cocinar con lo que sea, van a cocinar con gas. Cuando van a cocinar con gas, ustedes abren la llave del gas, activan el switch y le acercan un fósforo. En ese momento usted está transformando energía química a energía térmica. ¿Por qué? ¿Quién me explica? Porque ¿cómo se llama eso? Porque puedes abrir el switch ese y prender el fósforo, eso es energía térmica. Pero luego de poner la olla, no sé, con agua, con hogado, lo que sea, se transfiere a energía térmica porque se comienza a calentar la olla. Pero me estás hablando de energía térmica a energía térmica. Yo digo que se transforma de energía química a energía térmica. ¿Por qué? Yo me entiendo, profe. ¿Cuál es la energía química cuando yo abro la pipa de gas y voy a prender la estufa? Dale, que ya vamos terminando. Ya con esto termino. ¿La energía? Pero ¿cuál es? ¿Cuál es la energía química? ¿Dónde está esa energía química de la que yo estoy hablando? ¿O yo estoy loco? Bueno, se los pongo de este punto. Sencillísimo. El gas natural. ¿No me podrías repetir la pregunta? Sí, o sea, yo tengo una estufa, pues ya igual les voy a responder, pero bueno. Yo tengo una estufa, abro el switch, sale el gas, cojo un fósforo, lo enciendo y lo pongo ahí con el gas y se prende la llama. En ese preciso momento yo estoy transformando energía química en energía térmica.
Lo que dijo María José tiene que ver. ¿Por qué es térmica? Porque la llama, el fuego que sale ahí en ese momento, genera calor. Y eso es energía térmica porque calienta. Pero antes de ser energía térmica, era energía química. ¿Por qué? Porque el gas natural, todo ese gas natural que está ahí en la pipa o que está en la tubería, todo ese gas es energía química. Son gases que están llenos de carbono, como Profesor, vimos ¿es allá metano? arriba. En algunos casos es metano, en otros casos son propanos, son butilos en algunos casos. Son gases naturales. En todo caso, son gases que están llenísimos de una cosa que ya vimos acá atrás, que están llenos de carbono. Los carbonos fósiles que estaban por acá. Bueno, muchachos, eso es todo lo que quería presentarle por hoy. Es simplemente una pequeña ayuda porque toda la información está ahí escrita. Ustedes tienen que leer, tienen que mirar, investigar. Para eso tienen a Google, para eso tienen a papi, a mami, a diferentes herramientas para que ustedes investiguen, para que conozcan. No se queden con lo que yo les digo.